apóstol tuvo que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Para ser apóstol tenía que haber visto a Cristo resucitar de entre los muertos. Y hasta el momento ninguno de ellos vio a Cristo resucitar de entre los muertos. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 22, respondiendo a esta pregunta. Apóstol de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿De qué está hablando Lucas aquí cuando menciona esto? Pues no está hablando del sucesor de Judas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando afirmamos que Matías era sucesor de Judas. No hay tal cosa como que Matías era sucesor de Judas. Matías era el reemplazo de Judas, ya que ahí dice que hay otro que tomaba el lugar de él. No era la sucesión. Judas no es reconocido aquí, sino que ya Matías es reconocido como apóstol. Por eso dice, comenzando desde el bautismo de Juan. Veamos desde el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, desde que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Y pregúntele a estos que pseudoapóstoles que están hoy, a ver si estuvieron con Juan el Bautista en el primer siglo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Y qué dice el versículo 23? ¿Y señalaron a quién? ¿A quién? Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Del que cayó quién? El reemplazo de Judas. ¿Pero qué? ¿Cuál era la condición? Tenían que haber estado desde Juan con Cristo, haber visto la resurrección de Cristo. Esa es la primer marca distintiva de que una persona puede ser apóstol. Y hasta el momento no hay ninguno. ¿Hay alguno aquí que haya estado y haya visto a Cristo resucitado? Creo que ninguno. Y creo que ninguno de estos payasos, perdónenme la expresión, que dicen ser apóstoles, estuvieron con Cristo. Y digo payasos porque son payasos evangélicos. Ahora, hay textos como, para que ustedes lo miren en su casa. Hechos capítulo 10, versículo 39 también. También para que ustedes miren en su casa, 39 al 41 y 1 Corintios 9:1. 1 Corintios 9:1. Anoten esos textos que nos muestran cosas como esas. Recuerde que Pablo fue censurado, su apostolado fue censurado y no creído en Corinto, no por todos. En el capítulo 9, versículo 1 de 1 Corintios dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros ni obran el Señor. ¿Qué dice Pablo aquí? No soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Quién fue el último que vio de los apóstoles a Jesús? Pablo. Y ese era un requisito. Y dice así, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Entonces no hay ninguno que pueda decir en este momento que vio a Cristo, que ha visto a Cristo. Claro está, el señor T.L. Osborne en uno de sus libros comentó lo siguiente, que un día estaba orando en las horas de la mañana y apareció el Señor Jesús muy vestido de blanco con un pocillo de café en la mano para decirle que él iba a ser evangelista a todas las naciones. Esto es absurdo. T.L. Osborne no es conocido por muchos de ustedes, pero si van y buscan en Google van a encontrar quién es T.L. Osborne. Un teleevangelista de estos mismos de TVN. Y la mayor parte de ellos, como José Luis de Jesús Miranda, afirman que Cristo se les apareció. Y de ahí se toman su base para decir que son apóstoles. Pues Pablo no estaba afirmando eso. Pablo había visto al Señor. Muchos dirán, ¿y a qué horas Pablo vio la resurrección de Cristo? No la vio, pero sí vio a Cristo Jesús resucitado. Hechos capítulo 9. Allí vemos nosotros cuando Cristo detiene
a Pablo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. Esa es la segunda marca. Tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. ¿Y quién fue nombrado? Pablo fue nombrado por Jesucristo. Es el último apóstol. Allí en Hechos capítulo 9 lo dice. Y en Gálatas capítulo 1 también lo afirma. Bueno, les voy a dar textos para que anoten allí, para que puedan respaldar esto. Marcos 3:14. Lucas 6:13. Anoten. Hechos 1:2 y 24. 10:41 también de Hechos. Y Gálatas 1:1. Otra marca para saber que alguien es apóstol es que un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas. Segunda a los Corintios, uno de los textos más claros es segunda a los Corintios 12:12. ¿Qué dice? Segunda a los Corintios 12:12. Vamos a leer lo que dice el texto. Dice: con todas las señales de apóstol. ¿Cuáles eran? Con todas las señales de apóstol. Y dice ahí: han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y ¿qué? Esas eran las señales de un apóstol. Y hasta ahora estos que se llaman apóstoles, no se ha visto que ellos hagan señales, prodigios y milagros. Usted dirá: ¿cómo que no? Hacen culto de sanidad y sanan a los enfermos. Sí, pero es que no vemos a los apóstoles orando por la sanidad de los enfermos, ¿o sí? ¿Recuerdan a Pedro cuando no era un apóstol de la prosperidad y hubiera sido reprendido por cualquiera de los apóstoles? Hoy día en Hechos capítulo 3 subían a orar con Pedro y Juan a la hora novena de la oración. Y había un ¿qué? Un paralítico. ¿Y qué pide el paralítico? Dinero. ¿Y qué es lo que dicen ellos? No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Dice: al instante. Ni siquiera oró. Y ninguno de los que están hoy día pueden decir que porque dijeron así ocurrió. Ahora, prodigios tampoco hacen. ¿Y qué dice que era otra? Milagros. No ha sido probado el primer milagro. Según Pablo, no estaba diciendo: yo soy apóstol porque sí. Yo soy apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Volvamos a 1 Corintios capítulo 1. Entonces vemos nosotros algo interesante, y esas tres cosas son importantes para saber si hay apóstoles. Ahora, también cabe destacar que en la elección de Matías como el reemplazo de Judas, los 11 allí buscaron a hermanos que habían sido testigos. Pero ¿cuál fue en el libro de los Hechos el hombre que murió siendo apóstol también y que no se reunieron para buscar su reemplazo? ¿Se saben cuál fue? Jacobo, que fue asesinado por Herodes. Felipe no era apóstol. Jacobo, allí en el capítulo, creo que está en Hechos, capítulo 12. En Hechos, el capítulo 12, ocurre algo. Jacobo es muerto. Pero vemos nosotros que los discípulos no se reunieron para buscar un sucesor. Aquí es donde nosotros afirmamos y negamos rotundamente la idea dogmática de la sucesión apostólica. No hay tal cosa como sucesión apostólica, porque si hay sucesión apostólica, se está queriendo decir que aún sí hay apóstoles. Y no hay tal cosa como apóstoles, ¿no? Por ende, hay que mirar la Biblia. El reemplazo de Judas fue ¿quién? Matías. ¿Y cuál fue el reemplazo de Jacobo? Capítulo 12, versículo 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo. Este Jacobo no es el hermano del Señor Jesucristo, es el apóstol Jacobo. Dice hermano de Juan. Y sigue diciendo: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, o la Pascua.
y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Imagínense, ni siquiera un delincuente. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren que la iglesia no se reunió para buscar el sucesor de Jacobo, sino que la iglesia se reunió para hacer oración. ¿Por quién? Por Pedro. Entonces aquí la iglesia no busca solucionar a ver quién es el reemplazo de Jacobo, sino que dejan las cosas así. Y aquí termina la sucesión apostólica. No hay tal cosa como sucesión apostólica. Y hay iglesias que creen en la sucesión apostólica. Eso quiere decir que creen en la vigencia de los apóstoles. Y este es el texto para nosotros refutar semejante aberración doctrinal. No hay tal cosa como que hay sucesión apostólica, hay unción por un hombre y entonces le transmite el don de ser apóstol a otro. Eso no lo dice la Escritura. Entonces podemos deducir que para ser apóstol tenía que haber estado en el primer siglo, y no hay ninguno de los apóstoles modernos, como lo decía al principio, que pueda decir que viene del primer siglo, ya que el último que tuvo esas condiciones, ¿quién fue? Pablo. Y el último que murió, ¿quién fue? Juan. Otra de las preguntas era si había sucesión, y ya la respondimos, ¿no? Ahora, continuemos con el saludo. Vamos a 1 Corintios. Cerramos el paréntesis. Y vamos a 1 Corintios capítulo 1. Continuamos con el saludo. Ya el autor y remitente se ha presentado con sus credenciales. ¿Cómo era? Apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ahora dice que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Y qué sigue diciendo? Por la voluntad de Dios. Al declarar que su apostolado se basa en la voluntad de Dios, Pablo afirma en forma contundente que es Dios quien lo llamó a ser apóstol. Y que no fue porque alguien lo eligió o decidió hacerlo dentro de una congregación. Fue la voluntad de Dios. Él no había tomado esta comisión para sí mismo. Porque si la hubiera tomado, no era más que un falso apóstol. Pero él no lo hizo. Él simplemente fue llamado a ser apóstol. ¿Por qué? ¿Por la voluntad de quién? Segunda a los Corintios capítulo 11. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 13. Los falsos apóstoles se autoproclaman apóstoles. Por eso dice aquí, en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo en segunda a los Corintios? De los falsos maestros. Todo falso maestro se autoproclama ser apóstol de Jesucristo. Y ya había, no solamente en este tiempo, sino en los tiempos a los cuales Pablo le escribe a los corintios, que ya habían hombres que se decían ser apóstoles y no lo son. Ahora, en la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, ¿qué dice? De Apocalipsis. Miren lo que dice. Ya había allí, esto no es nuevo, ya habían hombres que pretendían ser apóstoles y presentar sus credenciales. Capítulo 2 de Apocalipsis y el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen, no a los que son, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquellos que se dicen ser apóstoles, ¿cómo los cataloga la Biblia? Como mentirosos. El que diga hoy día que es un apóstol es un mentiroso. Y por ende, en consecuencia, el padre de él es Satanás, el príncipe de la mentira, el Dios de la mentira y de las artimañas. Él no había tomado su apostolado, sino que la voluntad de Dios era que él era hecho apóstol. Él la recibió de Cristo. Gálatas 1:1 al 12. Pablo había establecido la iglesia en Corinto. Pablo mismo, lo recuerdan en Hechos capítulo 18, y allí había un gran predicador elocuente. ¿Cómo se llamaba? Apolos. Pablo había constituido esta iglesia, y Pablo glorificaba su apostolado. Pablo exaltaba su apostolado porque ciertos falsos hermanos lo desacreditaban diciendo que no era apóstol. Bueno, como todo se ve en la viña del Señor. Hablaban con desdén del apóstol. Entonces dice: yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios. Y si ustedes miran el capítulo 1 capítulo 9, versículo 1 de 1 Corintios, entienden por qué Pablo decía, Pablo llamado a ser apóstol. Porque él quería hacer rechinar los dientes ¿a quién? A aquellos que no reconocían su ministerio apostólico. Los falsos hermanos y falsos cristianos. Ahora, con esta declaración Pablo pone su apostolado a la par con el de los 12 apóstoles, ¿no? No es, aunque él dice que es el ¿qué? ¿Cómo dice Pablo que es? El abortivo, el último. Sin embargo, cuando dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, se pone en igual condición que los otros 11, porque ellos fueron llamados por Dios y por su voluntad a ser apóstoles también. Entonces, él se pone a la par con ellos.